12 de febrero de 2020, TLB1, Toda la Verdad Primero de Buenos Aires, Argentina, se encuentra en Barcelona junto a Alberto y Santiago Royuela. Gracias por recibir al canal TLB1 de Buenos Aires. Gracias. Nos encontramos con que a veces la realidad de un país invade la realidad de otros países. Entra en juego esta cuestión de realidad nacional versus realidad internacional. Por lo general se trata de situaciones como guerras, invasiones, asesinatos de presidentes. Esta cuestión que ahora se llama el impeachment, que es cuando un Congreso juzga a su propio presidente y lo destituye. Y dentro de este juego hay un par de variables más muy interesantes. Una, que a veces la realidad internacional invade la realidad nacional de otros países, lo que podríamos llamar en tiempo real, pero otras veces resulta que es en retrospectiva. Y aquí nos encontramos con que el llamado expediente Royuela, muy bien difundido al menos dentro del mundo alternativo por Miguel Celades Rex, Pedro Rosillo y Rafael Palacios Rafapal, entra dentro del marco de esas cuestiones que desenmascaran corrupción, asesinato, mentira, dinero, abuso de poder, prevaricato judicial, con un amplio trayecto retrospectivo, nada menos que de varias décadas, y lamentablemente dentro de esta palabra que acabamos de usar, que es lo alternativo, que implica la mínima difusión posible, porque el sistema no permite que la difusión tenga el grado que se merece. De eso trata el expediente Royuela, de desenmascarar algo que se encuentra dentro del campo de la difusión alternativa, pero que lamentablemente involucra destapar una olla, como decimos en Argentina, de varias décadas hacia el presente. Santiago Royuela, Alberto Royuela, si pudieran explicarle al público de Argentina, TLB1, de qué va el expediente Royuela. Bueno, empezaré yo a hablar un poco. Lo que es el objeto en sí del expediente, el contenido material, son cerca de 30.000 notas, básicamente notas manuscritas del exfiscal jefe de Cataluña, José María Mena Álvarez, del sargento Rafael García Ruiz, adscrito a la Unidad de Policía Judicial, de Juan Manuel García Peña, Policía Nacional, también adscrito a la Unidad de Policía Judicial, así como diversos médicos forenses como Josep Arimany y Manso, ¿no? Con quienes, pues bueno, dentro de esta trama que vamos a exponer, tenía su función como médico forense, ¿no? Entonces, en estos 30 y pico mil documentos, donde básicamente obran las notas de estas personas, en ellos hay toda una trama judicial, policial y política también, y lo grave del asunto es que estamos hablando de más de 1.136 asesinatos que estén reportados, aparte de tráfico de droga, cohecho, prevaricación en sentencias judiciales, inspecciones de Hacienda y amaños, palizas a delincuentes, o sea, y si escalamos un poco más llegamos a ministros, como exministros como Fernández Bermejo, como Margarita Robles, incluso bueno, llegaríamos hasta... Margarita Robles está de ministra. Sí, sí, actualmente es ministra. Incluso en esta historia que ya no es... El propio contenido es escabroso, ¿no? Porque estamos hablando de 1.136 asesinatos, más todo tipo de actos delictivos. El punto de partida, perdón, ¿es la década del 80? Finales de los 80. Finales de los 80, sí. Entonces también estamos hablando de cómo se obtiene toda esta información, que no debemos olvidarlo, y también quiénes somos nosotros, quién fue mi padre en su juventud y en la transición, y quién fui yo también en mi juventud. Ambos hemos pertenecido a lo que llamaban extrema derecha, se calificó bajo ese nombre, y tenemos un pasado, ¿no? Entonces, curiosamente, el fiscal estaba en un bando totalmente contrario. Él había pertenecido a la Organización Comunista de España, Bandera Roja,
y había un cierto odio político, ¿no? De cara pues a la figura de mi padre y a lo que representaba mi familia, que durante la transición pues bueno, crearon una imagen de mi padre como de ultra, que se oponía al cambio, ¿no? Entonces estos factores se tienen que tener en cuenta, ¿no? Quiénes son las personas que se han hecho con los documentos del expediente, qué obra en el expediente en sí y cómo fue toda la historia de cómo se obtuvo este expediente. Estamos hablando de la mayor masacre conocida en la historia de España, salvo en periodos de guerra o entre guerras, ¿no? Y estamos hablando de una corrupción que aquí en Cataluña prácticamente toca a todas las salas de la Audiencia Provincial de Barcelona. Pero ves a la base el por qué empezamos esto. Sí. Perdón, estas más de 1000 víctimas pertenecen a grupos de todos los actores sociales, a políticos, a gente común. Políticos, periodistas, ciudadanos normales, personas que quieren liquidar a sus padres por temas de herencia. Policías y militares también. También está Gutiérrez Mellado como militar del PSOE, que por involucionista pues se lo sacan de en medio. Hay periodistas como Herrero Lima, porque estaba investigando temas como el de Alcácer y que molestaban. Y hay personas pues conocidas, empresarios conocidos, ¿no? Entonces esta historia empieza con la muerte de mi hermano. Él tenía problemas de droga, supuestamente, pues nos llaman, nosotros buscándolo, estuvimos un día aproximadamente sin saber dónde estaba, había fallecido y no nos habían comunicado nada hasta que nos enteramos de casualidad por una amiga de la familia que era guardia urbana y ese día le había tocado estar en notificaciones y al ver el apellido dice, ostras, yo conozco a la familia, y nadie se movía y llamó al hermano, oye, acércate a casa de los Royuela que mira, darles esta triste noticia, ¿no? Había fallecido. Cuando se persona mi padre en comisaría y en los juzgados, siempre aparece como varón no identificado, al parecer de raza árabe, cuando portaba el DNI. Sí. Y además nos decían que habían estado intentando localizarnos a nosotros. Bueno, si es un varón no identificado, ¿a quién intentas localizar? Decían, no, hemos estado llamando al teléfono. Ni hemos recibido llamadas, ni tiene sentido que me digas que estás buscando a los familiares de una persona no identificada. Primero tendrás que identificarlo. Y segundo, ¿por qué no estaba identificado si llevaba el DNI encima? Pero bueno, todo esto quedó como un cúmulo de negligencias extrañas, pero la cosa quedó ahí, ¿no? Simplemente. Pero claro, dada la persecución sistemática que había sufrido mi padre y la familia, pues mi padre siempre tuvo contacto con camaradas suyos él había pertenecido a la Guardia de Franco y pues tenían sus reuniones. Habían gente que habían, como él, estado en los servicios secretos, de inteligencia, del movimiento, y comentando también con sus hermanos, que habían sido exiliados niños de Rusia, le habían informado que Mena el fiscal Mena tenía un especial odio por él, ¿no? Sí. Por su figura política y porque, bueno, era una persona también bien acomodada y bueno, había un cierto odio. Entonces sucedió que en una de las reuniones, hablando con Fernando Durán Salmerón, ¿de quién estamos hablando? Fernando Durán Salmerón sí. Era un camarada de la Guardia de Franco, de mi padre, le dice, oye, tengo problemas con el fiscal Mena, todo es una persecución, todo son trabas en asuntos judiciales, porque se dedicaba a las subastas, y abogados que me dicen que es el Mena, y bueno, le dice, oye, pues que sepas que tiene un
un zulo porque mi hermana está casada con el doctor Carlos Morín, es una clínica donde hacen abortos, y resulta que el fiscal es socio en la ilegalidad de este doctor, y ahí tiene un despacho, un zulo, donde guarda expedientes. Mi padre, oye, no hay forma de hacerse con esa documentación, pero no hubo forma, ¿no? Alguna vez le habían conseguido alguna nota que conseguían trabajadores de la clínica sustraer de esa dependencia, pero resultó que saltó providencialmente una denuncia del extranjero contra el doctor Morín por prácticas de abortos ilegales. Y entonces ordenaron un registro en la clínica. Pero el fiscal Mena, como era fiscal, sabía que iban a hacer el registro. Y le informa al doctor Morín, oye, pues tranquilo, se presentarán estos policías, algunos te ayudarán, otros no. Le da los nombres de unos policías, coge toda la información que tengo en mi despacho y destruirla. Entonces el doctor Morín ordena al personal que tenía en la clínica que vacíen todo eso y se lo lleven a una carretera que está cerca del Tibidabo de aquí de Barcelona para que lo quemaran. Sí. Pero ese personal había estado en contacto con mi padre, gracias a Fernando Durán Salmerón. Y le llaman y le dicen, oye, mira que tenemos esta documentación. Mi padre le dice, bueno, pues yo os la compro si me la lleváis a Francia. Se la llevan con un camión a Francia y ahí la compra, y es cuando se destapa la caja de Pandora. Aparecen pues 1000 y pico asesinatos, y entre ellos el asesinato de mi hermano. Pues vemos que no había sido una muerte por sobredosis accidental, sino que le habían preparado una sustancia para matarlo. ¿En ese punto en qué año estamos? En el 93 sí. Es cuando fallece mi hermano. Sí. Y en el 2006 es cuando registran la clínica y mi padre se hace con la documentación que había en la clínica del doctor Morín. Y es cuando se da cuenta del asesinato de mi hermano Javier, que había sido por un policía, mi hermano lo tenía grabado, había ahí un mal rollo entre ellos, chantaje, y decide asesinarlo. Y el fiscal Mena lo tapa todo esto. ¿Este señor Mena es una especie de fiscal general de Estado? Era fiscal de Cataluña, que luego ascendió a fiscal jefe. Sí. Porque de fiscal jefe, cuando él es fiscal normal de Barcelona, estaba Carlos Jiménez Villarejo, otra persona corrupta también, donde en la información que hemos volcado en la página web se puede ver infinitos de acuerdos con Juan Alberto Bellot, ministro, sobre temas judiciales para retirar las acusaciones de fiscalía. En este caso, perdón, se están refiriendo a un últimamente renombrado comisario Villarejo involucrado en escuchas ilegales. Este no es este es otro Villarejo. Es otro Villarejo, perdón. Jiménez Villarejo. Carlos Jiménez Villarejo. Era el jefe de anticorrupción. Claro. Qué suerte. Pasó de Madrid al ser jefe de anticorrupción. Y el otro pasó a ser fiscal jefe de Cataluña. Sí. ¿Y estos dos Villarejo coinciden en el apellido? En el apellido. Perdón. Sí. No son las mismas personas. Sí. O sea, estamos hablando del fiscal jefe de Cataluña, que pasa a ser fiscal jefe de anticorrupción, que es Carlos Jiménez Villarejo, y el fiscal Mena, que pasa a ser fiscal jefe de Cataluña. Entonces, cuando se hace con la documentación, interpone una querella. Pero yo tenía un procedimiento, interpone una querella, Mena se intenta excusar, chantajea a 4 magistrados. Todo lo que digo es porque está documentado, ¿sí? No es porque me lo estoy inventando, ni... Chantajea a 4 magistrados del Tribunal Supremo, chantajea al ponente, chantajea al presidente, se pone en contacto con hermanos masones porque es masón. No, déjame explicar una cosa. Hasta que llegan a Zapatero. Zapatero le ofrece la vía de la jubilación porque de esta forma el tribunal que entendía de la causa se tiene que inhibir al no ser aforado. Claro.
Porque mi padre había puesto Yo la le puse denuncia. una denuncia en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Y en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, después de 8 meses, sin decirme nada absolutamente, esta gente coge y cierra el caso. Y me dicen que, y bueno, ¿por qué no lo mandan ustedes a un juzgado ordinario? Porque su obligación era mandarlo a un juzgado ordinario. Bueno, y no lo mandaron. Y a raíz de eso, pues, ¿qué hago? Me voy a la policía y presento los 800 asesinatos. La policía lo manda al juzgado 29 de Barcelona. El juzgado 29 de Barcelona, mi caso, al ver que no me respondía al juzgado, pues entonces me fui a la Fiscalía de Cataluña. En la Fiscalía de Cataluña puse la querella allí también con 800 asesinatos, aportándole los 800 asesinatos. Y el más absoluto silencio. Entonces, ahí es cuando lo puedes explicar tú bien, Santi, es cuando voy yo a ver a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. María Eugenia Alegret Burgués. Y la dije, mire, primero unos camaradas míos le habían mandado unas cartas a ella. Desde Francia. Desde Francia. Y después, a raíz de eso, pues fui yo a verla a ella, tuvo la gentileza de recibirme y le dije, digo, mire, vengo por los 800 muertos que han asesinado y también a notificarle que han asesinado a su padre, a los 3 socios de su padre y al abogado de su padre. La mujer quedó perpleja, dice, pero esta documentación es buena. Digo, mire, fíjese si es fácil, si es buena. En estos momentos le están robando documentación de la Fiscalía que se la están llevando de Mena, un magistrado. Déjame hacer un inciso. El fiscal Mena sabía que ya se habían instruido diligencias contra él, Sí. y en una de las diligencias dice la presidenta que se busque en Fiscalía notas manuscritas del fiscal en cantidad abundante. Entonces, como Mena ya no era fiscal, le pide el favor a un juez, amigo suyo. Le dice, por favor, ve a esa Fiscalía al archivo y llévate 3 valijas que habían ahí, porque no le interesaba que estuviesen ahí porque iban a instruir diligencias. Entonces fue cuando mi padre sabía que iba a ir el juez y le dijo que a la presidenta que con un pretexto el juez García Porrero, me parece que es, Sánchez García Porrero, se iba a llevar expedientes. Y efectivamente llamaron a declarar a este juez, fue sancionado por la ministra de... Lo pescaron con las manos en la masa, con todos los expedientes. Y aparecieron 300 asesinatos más. A todo esto, ¿cuál era la respuesta, si es que había alguna, por parte de la prensa? No, Su manifestación. No. O sea, Mire, la prensa, déjame hablar de la prensa. Sí, pero solo hago un inciso. Tanto en el 2006, cuando él pone la querella, que está 6 meses en el Supremo, Sí. y se estaban querellando contra el fiscal jefe de Cataluña, no había ninguna absoluta noticia. La prensa callada. Y durante los 5 meses que duró las instrucciones del 2009 por la presidenta María Eugenia Alegret Burgués, la prensa estuvo absolutamente callada. Y esta enorme cantidad de asesinatos está dentro del mismo juego de una forma poco elegante de protegerse por parte de los fiscales en cuanto a cubrir el caso de la clínica, o tiene otras ramificaciones. Ahí pasa lo siguiente. La Fiscalía durante 30 años ha estado mandando información a todos los principales periódicos de aquí en España. Les mandaba información que si el PP roba, que si el PSOE, que si el otro, y entonces estos periódicos lo publicaban como si lo hubiesen descubierto ellos. Y entonces intervenía la Fiscalía, lo que dicen los periódicos. Bueno, resumidas cuentas, que cuando yo pongo la denuncia, no la querella, no denuncia, querella,
en la Sala Segunda del Tribunal Supremo durante 8 meses y tengo yo metido allí una especie de topos, como no sé cómo los llamáis en Argentina, topitos, sí. Pues que me dicen, Royuela, dice, te van a hacer una trastada, digo, ¿cuál? Dice, esto a los 3 meses de yo haber puesto la denuncia. Dice, te van a quitar al fiscal, al procurador, le han dicho que renuncie, porque así tendrán tiempo y con que no habrá ningún procurador que te lo quiera llevar. Digo, pero ¿qué trastada es esta? Me voy a Madrid, hablo con el procurador y digo, pero oye, ¿tú qué me vas a hacer a mí? ¿Por qué quieres quitarte del medio? Dice, es que Conde Pumpido me ha llamado que si Conde Pumpido es un fiscal, claro. Fiscal general del Estado. Conde Pumpido me ha llamado que si no me retiro, pues que me harán la vida imposible. Y dice, y tú me das un trabajo cada 2 años, por cosas civiles de mi trabajo, pero yo tengo que estar viviendo aquí en Madrid. Pero tengo suerte que cierto fiscal de la audiencia que estaba allí me dice, mira, Royuela, ves a ver a esta fiscal, a esta procuradora que rápidamente te lo va a coger. Y el mismo día que él presentaba la dimisión, yo ya presenté a la nueva procuradora. Y esto les fastidió, cogió un cabreo en toda la sala. Y respecto a lo que dices tú, cuando Mena se dirige a la logia de España, a la logia masónica de España, antes, durante el tiempo que mandaba Mena, hubo una cosa muy extraña. Dentro del gremio de las asociaciones de fiscales y jueces, pues hay jueces para la democracia, jueces de Victoria, hay de 5 entidades diferentes. Y él cogió a todos los jueces de Cataluña y los metió dentro de la masonería. Bueno. Esto está en el expediente Royuela. Sí. Se puede ver cómo se dirige a su subalterno Ruiz, ¿no? Para que hable con otro magistrado y que él es valedor para ingresar y le da una lista de jueces para ingresarlos en la masonería y que el que no ingrese en la masonería tendrá problemas con él, ¿no? O sea, ya se encargó de... Y no ganarán dinero. Y no ganarán dinero. O sea, Y este fiscal Mena atravesó gobiernos de los dos bandos de que se suelen alternar aquí en el poder. El fiscal Mena siempre ha sido el mismo bando. No, pero se entiende, o sea, en un momento plantearon el escenario de gobierno de Zapatero, sí. el PSOE. Este señor también fue fiscal en gobiernos del PP, del Partido Popular. Sí. También en... Sí, estuvo de... Precisamente quien lo nombró... O sea, él estuvo hasta el 2006. Sí. Pero quien lo nombró fiscal... Estuvo con Aznar. Claro. Pero para el momento quien lo nombró fiscal jefe fue el PP, ¿eh? Bueno, no lo sé, ahora habría que mirar en... Sí, no, yo sí que lo sé. Sí. Pero bueno, que él ha estado ejerciendo como fiscal cuando aquí gobernaba el PP, por ejemplo con Aznar. Pero de todos los asesinatos no hay ninguno que salga del PP. Todos son encargos del PSOE. Todos son encargos del PSOE. En ningún momento nosotros atacamos al PSOE. Es lo que dice Mena. Lo que ponen las notas. Lo que dice Mena, porque si sería mandado por el PP lo diríamos igual. O sea, aquí, lejos, por ejemplo, de la muerte de mi hermano, se está denunciando una serie de datos objetivos. Datos que son puramente objetivos. Que han matado para todo el mundo. Para un momento que han matado más gente que la ETA, Que esto no es que yo esté acusando a alguien de una estafa y tenga que demostrar obviamente se tiene que demostrar todo esto, pero me estoy refiriendo que lo único que estamos haciendo es transmitir lo que está escrito. ¿El nombre de su hermano? Javier Royuela. Pero para terminar de entender por qué tal cantidad de crímenes y asesinatos,
Porque Mira. todos tenían que ver de alguna forma con Javier Royuela, No, o no, todos no, tenían no, que ver no, con no. distintos... No. Javier Royuela no lo mandó matar Mena, Claro. ni Villarejo. Sí. Taparon el Lo asunto. taparon Claro. el asunto. Ojo, Aquí hay encargos familiares, encargos de abogados, encargos del PSOE y encargos que vienen muy de arriba. Eso Pero es no, lo no hay que un factor aglutinante, es una cuestión criminal. económica sí. y luego él, pues bueno, cuando necesita ayuda acude a la masonería, lo mismo que mete a muchos jueces en la masonería. Eso es un dato objetivo, está ahí. Y bueno, él se dedica a ganar dinero a base de matar y traficar. y a la masonería hispanoamericana, que también... Sí, se dirige porque ahí, es a través de la logia de Montevideo que logran establecer contacto con el presidente Zapatero. Entonces tendríamos, por un lado, muertes estrictamente de carácter político, otras Sí. para generar beneficios de ciertos negocios, otras para protegerse de Sí. denuncias o de Y otras enemigos. para clanes mafiosos, como Claro. el traficante de armas Alcacer. o- Hablamos de la clínica. Sí. Sí, y también del clan Calabrese y, bueno, ¿De Italia con ese apellido? O... No, se llama... Enrique Se Calabrese. llamaba Enrique Calabrese. Pero de aquí de España. No, es italiano. Ah, italiano. sí, sí. No sabemos si es la mafia calabresa Sí. o... Pone Enrique Calabrese, le da cobertura, le paga 100.000 euros al mes, me parece que era, o a la semana, y también le hace unos asesinatos para él. O sea, algo realmente espeluznante. Y entonces hay una cosa muy importante que es la que yo por eso me lanzo. He estado 25 años indagando con gente, gente que están dentro de mi pequeña organización, bueno, de nuestra, pero no es mía, de nuestra pequeña organización, porque aparte de matar a mi hijo, pues a este que tengo aquí al lado, por 2 juicios de falta, dichos por Mena, ojo, con 2 juicios de falta que podrían ser una multa de, que le voy a decir yo, de 500 euros. Bueno, lo han tenido 10 años en la cárcel. 10 años en la cárcel. Porque si mi hijo hubiese hecho algo malo, yo sería el primero en no defenderlo. Tampoco le atacaría. Bueno, están las cartas como se dirigen a los magistrados que le juzgaron. Y les hace la sentencia, él mismo, Y él un mismo fiscal haciendo sentencia. De comunicaciones internas, no demasiado Sí, buenas, sí, digamos. sí, sí. Sí. Condénalo a esto, condénalo por lo otro, porque tengo cuentas tuyas y si no las voy a sacar. ¿Quieres que te diga una Y cosa chantajean chistosa? al... Déjame decir una cosa. ¿Quieres que te diga una cosa chistosa? Fíjate. Un buen día, eso era por el año 2000, pues yo iba detrás a ver por qué me ponían tantas denuncias. Maquinación para alterar el precio de las cosas. Yo iba a denuncia cada 15 días. Bueno, y se las ganaba todas. Y un buen día, pues yo, indagando, me llamo a un amigo mío que se llama Jaime Hospedales de Venezuela, que llevaba los servicios de inteligencia allí, y le digo, Jaime, digo, voy a venir aquí a Venezuela porque quiero hablar contigo, por aquí, por Venezuela. Y a través de los servicios de inteligencia de Venezuela, te estoy hablando del año 2000, a través de Venezuela y junto con la embajada americana, pues hicieron todo un informe, que este informe, cómo tenía Mena, Villarejo, Margarita Ro, la Isandrí, Una jueza. varios jueces de esto, como tenían dinero metido allí en diferentes cuentas. A raíz de eso lo mandaron a través de la embajada española y entonces yo puse una denuncia en el juzgado de aquí en Barcelona que correspondió al 32. Y el juez de Tucaca, de Venezuela, mandó, porque le dije yo al juez de Tucaca, mande usted también esta información porque a lo mejor a través de la embajada
pues no le llega al juez, mándelo usted de juez a juez. Y efectivamente se la mandó de juez a juez. A los 3 meses murió también de un accidente, el de Venezuela. Bueno, cuando pongo la denuncia esa, el juez del 32 no quiso atender lo que habían mandado de Venezuela. Bueno, y empiezan todos los periódicos, rollo, él está loco, pero todos los periódicos, y me mandan al psiquiatra. Bueno, y ya me ves allí 3 días con los psiquiatras, porque a ver qué pasa, y al cabo de 3 días, bueno, me voy, y al cabo de 15 días, pues sacan un informe. Tengan ustedes en cuenta que dentro de la judicatura española, pues un 95% son gente recta, pero ese 5% son los que enmierdan a todo el mundo. Bueno, y me hacen un informe que no bebo, no me drogo, que tengo una dialéctica perfecta y que tengo una inteligencia superior al término medio. Me hicieron un informe favorable, pero no obstante, con el juez del 32 pues no quiso coger esto, pues me hacen un juicio y me condenan a 18 meses. 18 meses aquí en España no se cumple cárcel. Bueno, pero a mí me lo hicieron cumplir los 18 meses. Nos metieron a los dos. Explícale. Justo cuando él pone la querella, yo había pertenecido a grupos de extrema derecha y aquí había... Bueno, un momento, Santi, eso de extrema derecha, bueno, digo extrema derecha para abreviar. Porque nos llaman extrema derecha, yo no sé lo que es la extrema derecha, que alguien me diga qué es la extrema derecha. Es igual. Grupos de los llamados extrema derecha, entonces aquí habían detenido al comando de ETA Barcelona y hacían un homenaje, venían del País Vasco a hacer un homenaje. Y quisimos boicotear el acto a la noche anterior sin querer hacer daño a nadie, no había nadie, eran las 4 de la mañana. En un solar que no había nadie, Y era un petardo casero que no llegó a explotar y no pasó nada. Y pintaron fuera ETA, es todo lo que hizo. No pasó nada. Eso que en principio la Fiscalía lo consideró como desórdenes públicos, acabaron condenándome a 6 años y 1 día por terrorismo no en banda armada. Pero la sentencia la hizo Mena, Que la tenemos. O sea, Mena coaccionó al presidente de la sala y a los otros 2 magistrados por dinero. Y entonces cuando mi padre le pone la querella en el 2006, a Mena lo jubilan, Zapatero le recomienda que se jubile para que se inhiba la sala del tribunal. A mi padre le hacen cumplir los 18 meses que no se cumplen en España, y más que los tenía congelados desde el año 2001, y ya estábamos a finales del 2006, y a mí me hacen entrar a cumplir lo del petardo de Sants, 6 años y 1 día. Entonces, padre e hijo en la cárcel, la querella la había... Pero el mismo mes, La Yo entré 15 días más tarde porque se me murió un pariente mío y pedí de entrar 15 días más tarde. La querella la paran y nos envían a prisión y la cosa queda en stand-by, ¿no? Hasta que él en el 2009 es cuando se pone en contacto con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Pero explicaré el intento de asesinato que me hiciste. Bueno, también yo tuve una pelea donde hubo un forcejeo y le tiro un móvil a uno, le hago 3 puntos en la cabeza y me acaban acusando de 3 intentos de asesinato, me pedían 55 años, una barbaridad. Y al final me condenan a 3 años y medio, ¿no? También el señor Mena instigando a la juez instructora. Todo lo que digo es porque están las notas, no porque me lo invente ni nada, sino porque está escrito, ¿no? Y escrito por el mismo, porque lo que estamos hablando está escrito por el mismo. Ahora, ustedes en un momento le dan cierto protagonismo al PSOE en cuanto a instigador de... No, yo no le damos... No, hablando en sentido general. Pues estamos tratando de entender toda la trama fuera de que ustedes dos son, por supuesto que... No le damos ningún protagonismo al PSOE,
quien le da protagonismo al PSOE es el mismo Mena. Perfecto. Porque él, por ejemplo, hay un ministro que se llama Bermejo, que le manda matar a 66 personas. Tenemos las cartas firmadas por él, originales. Si hubiese alguna del PP lo diríamos. Y si se fuera del PP lo diríamos. Pero no hay. Pero ahora, dentro de toda esta ahora, trama, donde lo resuelve evidentemente son víctimas, hay una especie de venganza diferida por haber intentado de alguna forma, no digamos interferir la famosa transición, pero haber sido al menos representantes de un pasado. Aquí lo que se desprende, porque mi padre nunca le había tenido odio a nadie de izquierdas ni nada, es decir, hemos tenido amigos que son... Pero un momento, déjame explicar. Luego, y dile lo de mis hermanos. Sus hermanos eran de los niños que fueron a Rusia. Con 6 años se los llevaron a Rusia. Yo los conocí con 25 años. Y eran comunistas, habían sido educados en el comunismo y eran comunistas. Y cuando vinieron aquí... Bueno, déjame explicar. Lo que me vengo a referir es que de las notas se desprende que es PSOE. Mena había pertenecido a Bandera Roja, esto es conocido, se sabe, y había militado en el PSUV. Y lo que se desprende es que había un odio hacia la figura de mi padre porque la transición representaba la llamada extrema derecha que bautizaron ellos con este nombre. Pero está bien un poquito esta categoría de una venganza diferida contra Rossuela por personificar un poco sí, exactamente. el pasado franquista en la época de la transición. Como él era una persona, pues llámale de ultraderecha, franquista, falangista, lo que quieras, como lo quiera catalogar la gente, pues tenía un odio visceral, ¿no? O sea, piensa que llega a darle una paliza al novio de la hija y amenazar a la hija y se hace autoenviar anónimos diciendo que es Alberto Royuela el que está detrás, todo esto lo que mandaba yo los anónimos. Pero un auténtico psicópata, ¿no? Entonces de ahí y siempre que menciona es un facha, es un no sé qué, es un fascista, o sea, le sale un odio visceral, ¿no? Y entonces ahora se entiende por qué lo sacaban tanto por la prensa y le crearon una imagen muy negra, ¿no? Durante mucho tiempo, ¿no? ¿Cuál fue, si es que hubo alguna palabra por parte del PP en cuanto a esto? Nada. A sus figuras oficiales públicas o a su inteligencia política al menos. A todos los partidos políticos les he mandado información y están callados todos. Mire, hoy día no existen ideologías políticas, son empresas. La empresa del PP, la empresa del PSOE, la empresa del CIU, la empresa de... Son empresas y van a meterse a la política y los que están alrededor suyo son accionistas. Lo que les interesa es lo que cobran en el Parlamento y vivir de la política. Yo soy electricista y he vivido de la electricidad. Ellos se meten, no tienen ideología. No hay nadie en el mundo que tenga ideología hoy día. Son pues gente que montan partidos para que el pueblo los mantenga, ¿me entiendes? Yo no soy ni de izquierda ni de derecha porque no sé lo que es, porque si me quitan el pie derecho, soy cojo, y si me quitan la mano derecha, soy manco. Por lo tanto, ¿cómo voy a ir contra la izquierda y contra la derecha si esto no existe? ¿Cuánta gente quiere que le diga de izquierdas que son multimillonarios? Aquí en España está así, de izquierdas, multimillonarios. ¿Cuánta gente quiere que le enseñe de derechas que no tienen ni dónde comer? Del expediente. Pero si vas, y ya acabo, ya hablo tú. Si vas, yo tengo 3 conceptos en esta vida, y en épocas de Franco igual, que es Dios, mi patria y mi familia. Y por mi patria, pues lucharé siempre, por mi familia lucharé siempre. Y yo cuando me dirijo a Sudamérica, yo no lo llamo América Latina, eso lo inventó un médico, el que trajo la República aquí, inventó América Latina, aquello es Hispanoamérica, y no le demos vueltas.
al rabo. ¿Y por qué le llaman Latinoamérica? Los franceses también son latinos, los italianos y los griegos son latinos. ¿Por qué les tienen que llamar hoy día Latinoamérica? Bueno, es igual, habla tú porque yo... ¿Algún punto de contacto entre algún elemento del llamado expediente Rossuela con la Casa Real, por algún motivo no demasiado bueno? ¿Cuál podría ser? Yo le escribí a Su Majestad el Rey 7 cartas certificadas y con acuse de recibo. Y entonces el Rey no me contestó, pero sí que me vino una persona, me enseñó que era policía y me trajo una carta de las que yo había mandado, una fotocopia al Rey. Entonces me lo creí que venía de allí. Y le digo, ¿qué es lo que quiere? Dice, el señor Royuela, dice, tenga usted en cuenta que tal como lo está usted llevando esto, pues las hojas no dejan ver el bosque. Digo, ¿qué quiere decir? Dice que tendría que coger y dirigirse a los 1136 asesinatos. Digo, digo, pero ¿sabe usted lo que me está pidiendo? Me está pidiendo que localice donde han muerto 1136 personas y puedo tener unos 50 que sé dónde han muerto, pero los otros solamente tengo el expediente que hay que matar a Pepito, a Juanito, a Enriquito. Y entonces con mi gente durante un año tuve que estar averiguando dónde había muerto toda esta gente. Y una vez tuve ya los certificados de defunción, y cuando tuve estos certificados vi una cosa extraña. En su tierra y en todos los países del mundo, en los certificados de defunción, pues pone donde ha nacido, donde quién es su padre, quién es su madre, el último piso, el único domicilio que han vivido, si está soltero o casado, y ha muerto de una apendicitis, y por orden del señor, de cierto ministro, dieron orden de que no se pusiera en el certificado de defunción las causas de la muerte. Sí. No, esto es muy importante. Bueno, es importante comentarlo porque se quita, es muy importante. Pero que tampoco, digamos, ahora que lo han quitado expresamente por estos muertos. Resumidas cuentas, que yo... Hubo que localizar todos estos muertos, donde habían fallecido y denunciarlos. Y he escrito a 1136 juzgados, con que no es aquello de decir que he ido a un juzgado. He escrito a 1136 juzgados y en vista que no me contestaban, me decían, se instruyen diligencias y se archivan y se pasan al Ministerio Fiscal. Y bueno, entonces les volví a escribir otra carta a 1136 juzgados y les dije, oiga, si ustedes creen que la documentación que yo les estoy mandando es falsa, pues cójanme y denúncienme a mí. Denúncienme a mí por denuncia falsa. Esto se lo ponía yo en la carta a los jueces, para ver si me daban la opción de ponerme una denuncia y así yo podía aportar la documentación. ¡Ni eso! ¡Callaos! En estos momentos que usted está aquí, aún estoy esperando que me venga un juez y lo tiene en 1136. Y entonces, ¿qué es lo que hice? Pues repartí toda una serie de documentación por todos los juzgados personalmente, como si fuera, como si estuviera loco. Ni Dios me hizo, cuando le puse corrupción en la Fiscalía de Cataluña, porque esto lo haces en cualquier país, y a la media hora te vienen y te ponen una cadena y te llevan esposado. Ni eso. Y entonces, gracias a mi hijo, pues se le ocurrió montarlo en televisión. Y por eso lo hemos montado. Que cuando ya se haga el juicio de mi hijo y se haga el juicio del muerto, pues nosotros dejaremos de estar
en el YouTube porque me han pedido para hacer propaganda en eso y les he dicho, oiga, yo aquí estoy para declarar lo que estoy declarando. Ahora, estando el fiscal Mena aún vivo, Sí. retirado, jubilado, aparentemente Jubilado. habiendo sido quien movía los hilos, pero con el fiscal Mena fuera de juego, Con miles de millones. ¿quién mueve los hilos ahora? ¿Eh? ¿Quién mueve los hilos ahora? No se No, sabe. no me lo... no. No se Ya sabe. saldrá. Lo que está claro es que él movía hilos, ahora ya no. No, por eso, pero ¿no? ¿quién continúa moviendo, Sí. haciendo el paraguas protector? A ver, de toda la trama? ahora se va a poner una querella y veremos a ver qué sucede, ¿no? Veremos qué responde el juzgado cuando se ponga la querella. Entonces podremos saber un poco más. Quien fue vergonzosa su actuación fue la de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que habían asesinado a su padre, Eugeni Alegret. Hizo 160 argumentos citando a jueces, citando a juzgados donde habían muerto. Había más de 50 personas a declarar. Pero más de 50 personas a declarar. Y de 24 horas Se vendió. lo paralizan todo. Se vendió. Lo paralizan todo. ¿Eh? Y por la prensa no decían nada, o sea, estaba... Todo el mundo lo ha vivido en la ignorancia, ¿no? Sí, cambió de vivienda. 45 minutos de reportaje sobre el expediente Royuela, haciendo conocer al público de TLV1 de Buenos Aires y de toda Hispanoamérica esta trama horrible de encubrimiento y crimen. Digamos, hasta ahora todo parece desconcierto, frustración, desesperanza. ¿Hay alguna mínima luz en este juego del expediente de Royuela? Bueno, sobre todo la difusión para que por lo menos la sociedad se entere de quienes nos están gobernando y quienes están dirigiendo la justicia y de la mayor matanza que ha habido en España, salvo en periodos de guerra. Por lo menos que se entere la gente, se ruega la máxima difusión. Y después vamos a llevar las actuaciones legales, vamos a interponer querella, primero en España y acto seguido en Europa si vemos que aquí las cosas no prosperan, ¿no? Pero primero tenemos que agotar vías aquí y queremos ver también que... Tenemos que agotar vías porque cuando lo llevemos a Europa, lo primero que te exigen es que hayamos ido a todas las vías de Bueno, España. no hace falta, Yo pero... quisiera que no ir a Europa y que se solventara aquí. ¿Eh? Hay una mínima esperanza de justicia en cuanto a la posibilidad de recurrir a un tribunal europeo, entonces, al menos. Claro, Sí, claro. ¿Y eso Pero- podría ser durante el 2020? Sí, bueno, Bueno, vamos sí, a esperar sí. primero a ver la querella que vamos a Yo creo poner. con que tenemos grandes fiscales y grandes jueces aquí en España, y ya le digo, yo que he tratado mucho con jueces, pero muchísimo, como mi hijo, tratábamos con jueces, pues yo, si a mí me darían, y se lo digo de verdad y no lo hago para hacerme, un 95% son gente honrada, pero hay un 5% que tendrían que estar, pues, donde me metieron a mí y donde lo metieron a este 10 años. Pero más tiempo, ¿eh? Más tiempo. Una última pregunta. Algo del carácter del expediente Royuela indudablemente fue, en algún sentido, el llamado caso Bar España. ¿Algún punto de contacto entre ellos? No hay. Ni con el tema de Alcácer, ni Bar España. Bueno, recordamos al público de Argentina que es un resonado caso de Supongo trama de que no lo sé. poder y aquí pedofilia. a lo máximo que se ha llegado es a lo que hemos volcado básicamente en la página, que son asesinatos, ¿no? Y, ¿El nombre de esta página web? sí, Javier Royuela Samit, terminado en T. Ojo, que .com. lo hemos hecho exclusivamente por el asesinato de mi hijo
y por los 10 años que ha pasado Entonces, en javierroyuela.com hay un despliegue... No, summit.com. Perdón, nuevamente. javierroyuelasummit.com. Entonces, en javierroyuelasummit.com tenemos un despliegue profundo de todo lo que acabamos de Sí, ahí está tratar en el todo, reportaje. Básicamente toda la información volcada. A nivel documental, por supuesto. Se puede ver la letra de Mena y las transcripciones que hemos hecho y se puede ver pues toda la documentación que mostramos en nuestros vídeos también y bueno, toda la documentación que obra en el expediente Royuela. Muy bien. Santiago Royuela y Alberto Royuela, gracias por recibir a TLB1 de Buenos Aires, Argentina. A vosotros. A ver si Royuela, a ver si pronunciáis en Argentina la Y. Gracias.